Congresista Alarcón, por favor. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. He leído con detenimiento el informe sobre la sección de soberanía alimentaria y entiendo que es el derecho que tiene cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias en materia de alimentación. Esta política, que no es nuestra y que tiene su origen en el movimiento Vía Campesina de Italia en el año de 1996, plantea la necesidad de una producción agrícola local destinada a alimentar a la población, así como el derecho de los pequeños productores a ser los protagonistas de este proceso. Estoy de acuerdo que hay que impedir que nuestros mercados se vean invadidos por productos excedentarios de otros países que nos llegan mediante la práctica del dumping, que no es otra cosa que las importaciones agrícolas y alimenticias demasiadas baratas que perjudican directamente al campesino, que no puede vender su producto por esta competencia desleal venida desde el exterior. Entiendo que implementar la soberanía alimentaria no es tan fácil. Es un proceso en el que el Estado tiene activa participación y la necesidad de reformar su política agraria, como por ejemplo la de mantener el agua como bien público, ya que sea repartida en forma equitativa y permanente, la constante capacitación al agricultor y campesino y el acceso al crédito productivo como derecho humano. No puede existir ninguna soberanía sin educación. He ahí el reto. Es cierto que tenemos que empezar algún rato a hacer las cosas bien, pero eso no quiere decir que podamos escribir palabras bonitas en el proyecto de mayoría que aspira a ser un texto constitucional y que hablan de que el Estado impulsará a futuro políticas públicas que garanticen la producción, provisión, distribución y comercialización de alimentos. Si sabemos perfectamente que este proceso al que me refiero y que fundamentalmente dice relación con la educación, implementación de políticas y concientización, es un proceso largo y permanente. La Constitución no puede vender sueños demagógicos al pueblo, esperando que éste, en su ilusión, mantenga respaldo a proyectos políticos personales como el denominado socialismo del siglo XXI. Más bien, empujemos un proyecto nacional constituido en política de Estado que permitirá convertir al Ecuador en una potencia productiva con acento en la agroindustria que se sustente con la participación de todos los sectores nacionales. Paso a hacer observaciones al articulado del proyecto o del articulado propuesto. En el artículo 2, que se refiere a principios de soberanía alimentaria, numeral 3, se habla de impulsar el acceso a la tierra mediante medidas redistributivas, que parece que se fundamenta con el régimen de propiedad, también propuesto para esta Constitución, donde en forma arbitraria y a pretexto de darle la función social a la tierra, se trata de modificar el derecho natural e innato de las personas a poseer su propiedad. Este numeral, a mi concepto, señor presidente, debe ser eliminado. De igual manera, en el numeral 12 del mismo artículo 2, en donde se habla de
establecer mecanismos de financiamiento para los pequeños y medianos productores. Sugiero, señor presidente, que se agregue declarando el crédito productivo como un derecho humano. El artículo 5, que se refiere al Fondo Nacional de Tierra, se dice que este fondo permitirá el acceso a la tierra a los campesinos que no tienen forma de acceder y recuperar las mismas, que no sé a qué criterio de quién se encuentran abandonados en espera de una plusvalía. Esto también, señor presidente, se fundamenta en el nuevo régimen de propiedad que se trata de implementar, ya que el gobierno quiere tener una vía libre para expropiar o declarar de utilidad pública a las propiedades a pretextos que no están en producción. Este artículo también, señor presidente, sugiero que sea eliminado. Sería muy interesante, compañeros asambleístas, que se tome muy en cuenta el proyecto que presentamos nosotros como Partido Sociedad Patriota. En el capítulo 5 de los derechos colectivos, sección primera, de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, y de la sección segunda del ambiente, donde se formulan propiedades, planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida y económica de los campesinos, que en definitiva, a mi manera de entender, es lo mismo que persigue la seguridad alimentaria. Sin necesidad, compañero presidente y señores asambleístas, de polemizar o hacer un nuevo articulado en este proyecto de Constitución, con el único gobierno que tuvo una verdadera soberanía alimentaria fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez, en donde no se subió los precios de las canastas básicas y el pueblo tuvo libre acceso a la alimentación. Esa sí fue una política alimentaria dirigida para el pueblo, en donde se estabilizó la economía, y esa fue una de las posibilidades y las facultades primordiales del primer mandatario en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Burbano, por favor.